Beatriz, buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Digo, ¿es para preocuparse? ¿Por qué cree que esta Dirección Nacional de Protección de Datos pasa de la órbita del Ministerio de Justicia a la de la Jefatura de Gabinete? Sí, es para preocuparse como primera medida, pero es preocupante porque la protección de datos en Argentina está esencialmente desprotegida desde hace mucho tiempo. Argentina tiene el derecho de protección de datos dentro de su Constitución desde el 94, hay una ley que en su momento era muy avanzada, que fue aprobada en el 2001, que tiene la doctrina europea de la protección de datos, que es muy, muy sólida, pero es una ley cuyo órgano de control, órgano de aplicación, nació con dificultades para poner límites reales a el abuso de los datos por parte del Estado. ¿Por qué? Porque siempre estuvo subsumida al Poder Ejecutivo. La protección de datos hace a el derecho a la identidad de las personas y a la privacidad de las personas. Y es un derecho fundamental que lleva años de descuido. Cuando ustedes recién en la apertura decían el tema de la base de datos de ANSES, la Dirección de Protección de Datos, cuando se pidió opinión sobre la transferencia de esos datos de ANSES a Jefatura de Gabinete de Ministros, avaló esto, porque una oficina de protección de datos personales bajo la órbita del Poder Ejecutivo está... es como la oficina de anticorrupción, digamos, carece de potestades de controlar, está bajo la órbita de aquel al que debe controlar. Y esto es un paso más. Ahora queda bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, quizás por una cuestión operativa, esto hay que ponerlo en contexto. El director de protección de datos hasta hace pocas semanas era el doctor Eduardo Bertoni, que fue designado director de acceso a la información pública, oficina que por este decreto ómnibus que salió ayer, por cierto, un decreto muy grande, con una reestructuración de varios ministerios, en este decreto se pone la Oficina de Acceso a la Información Pública bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, el director ya había sido designado, es el doctor Bertoni. Entonces la Oficina de Protección de Datos quedó acéfala y no sabíamos qué iba a pasar con ella. Lo que pasó es esto, se la llevaron a donde fue Bertoni y la dejaron bajo su misma órbita. Tiene que ver con ponerla bajo la misma órbita que la Oficina de Acceso a la Información Pública. Bajo cualquier circunstancia, esto confirma una línea de trabajo y es la desprotección de los datos de los ciudadanos argentinos, tener a la autoridad de control atada de pies y manos frente al Poder Ejecutivo. Pero esto no es una novedad en sí misma, esto es la política y lo que vemos como novedad que es importante poner en el plano político es que el presidente Macri en la apertura de las sesiones ordinarias de este año prometió la modificación de la Ley de Protección de Datos para hacerla más laxa, es decir que fuera más afín a los negocios. ¿Y pero para qué se puede usar esto? En diciembre de este año se reúne la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires y este tema de la protección de datos es una de las demandas de la Organización Mundial de Comercio. ¿Para qué? Porque es el petróleo del siglo XXI. Los datos son el negocio fundamental del siglo XXI. Las grandes corporaciones de Internet, Google, Facebook, Amazon, empresa con la que el gobierno firmó un acuerdo hace poquito, son la clave del negocio de estas empresas, es el libre tráfico transfronterizo de datos. Entonces, aquí hay que rascar un poco más al fondo, se usa para campaña política, se usa para dirigir comunicación, se usa y estoy citando a funcionarios que dijeron, sabemos cómo nos votaron en cada manzana, claro, para hacer estrategia electoral, pero también se usa para hacer negocios, que son los negocios que mueven hoy el mundo, los negocios de las grandes corporaciones de Internet. Es decir, hay que mirar con mucha más atención todo lo que suceda en protección de datos, porque además hay un proyecto de modificación que se va a tratar ni bien cambie la composición del Congreso. Esto es un tema muy grande y esta transferencia a la órbita de Marcos Peña lo que hace es confirmar la línea que veníamos viendo, es la desprotección absoluta
de los datos de los ciudadanos argentinos frente al sector privado y muy especialmente al sector público y al Poder Ejecutivo. Es decir, cada vez estamos más desprotegidos y cada vez nos pueden invadir más, desde cualquier punto de vista. Absolutamente, y hay una connivencia entre el sector privado y el Poder Ejecutivo en términos de que todo lo que tiene que ver con Big Data, con minería de datos, se usa para múltiples cuestiones, y como bien decían en la apertura, este gobierno es muy hábil a la hora de segmentar, a la hora de hacer campañas, están a la vanguardia de todo lo que es el Big Data y el análisis de datos para dirigir las campañas electorales de una forma muy meticulosa, muy pequeñita, muy chiquita. Uno ve a veces dice, bueno, pero el timbreo, ¿cómo el timbreo te puede cambiar una? Y efectivamente ese tipo de campaña tan dirigida es la que ha llevado a la eficiencia máxima de este tipo de campañas electorales. Los datos hoy son la base fundamental de la comunicación pública, y este gobierno lo sabe muy bien, y por eso le da el área de protección de datos, que es justamente el área que tiene que cuidarnos a los ciudadanos frente a esto. Beatriz. Es el lobo cuidando el gallinero. El rebaño de ovejas. Sí. ¿Qué tal? Iván Yagroski te saluda, Beatriz. ¿Cómo va, Iván? ¿Cómo estás? Bien. Para dejarle en claro a la gente, porque acá hay una cuestión además que institucionalmente está habilitado el gobierno para hacer esto, o se podría presentar un amparo. Mira, ahora, como es un decreto de necesidad y urgencia, tiene que ser aprobado por la comisión que trata esto en el Congreso. No vemos la urgencia acá, salvo por el hecho de que la Dirección de Protección de Datos estaba acéfala desde que Bertoni se hizo cargo de acceso a la información pública. Creo que la primera cuestión es que los legisladores deberían reivindicar el hecho de que hay cosas que no se pueden o que no se deberían, no se justifica, claro. No hay ni necesidad ni urgencia en este caso. Ahora, ¿cómo haces para, como digo, vos como especialista, para quedarte tranquila y nosotros como ciudadanos, si los legisladores, la enorme mayoría no sabe cambiarle la contraseña al Twitter para que entienda esto? La primera medida es no te quedas tranquilo. Claro. Bueno. Lamentablemente no. Estamos en un contexto en el que no te quedas tranquilo. Después nos sorprendemos cuando nos llaman por teléfono, cuando nos mandan mail y uno dice, ¿de dónde sacan los datos? Ahí está. Los datos están, sí. de hecho se está haciendo y se va a hacer ahora una investigación, no sé si puedo decir demasiado de esto porque después se van a conocer los resultados, de cómo incide, por ejemplo, la segmentación de Facebook en los resultados electorales. Claro. Está bueno. Se hizo algo en la elección francesa, se va a venir a hacer una prueba piloto ahora en la elección de octubre aquí en Argentina, con investigadores que están... Esto es un proceso que se está investigando en este momento, cómo incide la segmentación de los mensajes y las distintas comunicaciones que vos recibís. Pero sin lugar a dudas el insumo principal son los datos, y con esto el Poder Ejecutivo se los está asegurando. Gracias, Beatriz, muy amable y muy completa, gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. Los datos que ya no están tan protegidos.